ocasión tenemos la participación de nuestro amigo Rafael David Guzmán, que nos va a hablar un poco de de esa tesis que fue esgrimida en una de las sentencias, como es el alter ego, y que bueno, va a disertar también sobre las amenazas Cristalex y los bonos 2020, explicando cada uno de estos casos. Adelante, Rafael, y bienvenido. Gracias por participar. Gracias, Karim. Bueno, fíjense, muchas gracias por la invitación. Yo voy a tratar de ser muy corto y preciso en este tema. Voy a hablar de 3 casos específicos, ¿no? Voy a hablar del caso Cristalex, voy a hablar del caso PDVSA 2020 y la última sentencia de marzo que una corte el juez Stark de Delaware acordó dio luz verde para que 4 acreedores, OIG, Huntington, ACL y Rusoro, pues se cobraran, pudieran ir contra PDVSA Holding por un monto de 2.5 millardos de dólares. Fíjense, el caso Cristalex se origina en el año 2011, ¿ok? Por una rescisión unilateral por parte de la CBG del contrato que tenía esta empresa para explotar las Cristinas. Esta empresa va al CIADI, a un arbitraje, y en el año 2016 el CIADI le otorga un beneficio, da una decisión a favor de la empresa y ordena que la República le pague por rescindir este contrato, por los daños y perjuicios, son por un orden de los 1.400 millones de dólares. Una vez que se tiene esa decisión, las empresas, y es lo que han venido haciendo todos los acreedores que han logrado decisiones a su favor o están por vencerse sus acreencias, acuden a cortes americanas para tratar de cobrar de forma forzosa en caso de que la República no cumpliere de forma voluntaria estas obligaciones. Y empiezan a registrar esta decisión en distintos tribunales y una corte de Delaware, el señor Stark, en el año 18, ordena, declara que efectivamente hay un alter ego en el caso de PDVSA y la República, y efectivamente puede estos acreedores ir contra estos activos en Estados Unidos. En este caso, PDVSA Holding siendo la propietaria del 100% de las acciones de Citgo. Citgo es una empresa subsidiaria de PDVSA Holding, ¿no? ¿Qué pasó aquí? La República, todo esto se registra en base a que el gobierno no cumple voluntariamente el pago, ¿no? De hecho, frente a la presión de que saliera esta sentencia, ya al haber salido esta sentencia, en el año 2018, pues hizo unos pagos. Pero a partir del año 19, por supuesto, dejó de cumplir cualquier tipo de obligaciones en el exterior. ¿Qué pasó después? Estos acreedores, por supuesto, insistieron en cobrar, y el juez Stark lo que ha venido haciendo desde el año 19 para acá es ordenar o tratar de ordenar cómo podría ser esa ejecución forzosa, es decir, cómo podría ser la venta de las acciones, tratando de proteger los intereses de la República como deudora y los intereses de la empresa como acreedora. Digo esto porque bueno, efectivamente no se ha podido cobrar este dinero, no se ha podido avanzar gracias a las licencias de protección que han venido dándose reiteradamente a partir del año 19, que impide a los acreedores poder atacar, oír y ejecutar esas decisiones en activos de la República de Venezuela, específicamente PDVSA y Citgo, y otras cuentas que están en Estados Unidos y otros activos que están en Estados Unidos.
Resumo el tema del alter ego, muy sencillo. O sea, lo que ha venido diciendo el juez Stark en esa sentencia y en posteriores sentencias, decisiones, es que en el caso de Nicolás Maduro se prueba que efectivamente PDVSA, Holding y Citgo son espejos del gobierno de Nicolás Maduro. En ese momento el alter ego es una figura de derecho americano, no está prevista en el derecho venezolano, que busca demostrar las violaciones del gobierno corporativo. En ese sentido, eso quedó demostrado a criterio del juez. Eso es una sentencia que después fue apelada. La decisión fue apelada y la sentencia salió en mayo del 2019, negando, por supuesto, la posición de la República, y después se intentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema y que también no fue ni siquiera admitido ese recurso. El caso es que a la fecha, pues hay una sentencia que no se ha podido ejecutar gracias a una licencia que lamentablemente ha sido modificada, la dio por 3 meses, donde se insta a que se negocie con estas empresas, ¿no? Y ya vamos a hablar de esa última licencia, ¿no? Después está el caso del PDVSA 2020. El caso de PDVSA 2020 es la única demanda que hace la República en cortes americanas. José, previo, explicó un poco cómo vino el origen de esa deuda, de ese bono 2020. En el año 16, la ley de administración financiera permitía y permite, porque es la que está vigente, que este tipo de operaciones de rescisión de deuda, pues, de refinanciamiento de deuda, pues puedan ser realizadas por PDVSA, en este caso, y también por el Banco Central, sin la autorización, sin el control por parte del Parlamento, entendiendo que nosotros pretendíamos que esto fuera un contrato de interés nacional que debía ser aprobado por la Asamblea Nacional. En su momento, en el año 17, nosotros rechazamos, en el año 16, nosotros rechazamos esa operación, instamos al Ministerio Público a que revisara si esa garantía estaba bien dada, si efectivamente era o no un contrato de interés nacional, pero sobre todo entendiendo que económicamente era inviable y totalmente dañino para los intereses de la República, porque sabíamos que Nicolás Maduro no iba a poder cumplir con sus obligaciones, ni con esta, ni con las anteriores, porque estamos hablando de una deuda financiera muy alta, de más de 60.000 millones, y una deuda comercial que es sumada a la anterior, estamos hablando de una deuda total de más de 150.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasó en el año 19? La Asamblea Nacional, previendo que los acreedores fueran a ejercer y se fuera a vencer el plazo para pagar los intereses y fueran a ejercer la garantía, porque se les entregó en garantía el 50,1% de las acciones de PDVSA Holding, fueran a ejercer esa garantía, y lamentablemente tuvimos que pagar, desde la Asamblea Nacional se autorizó pagar los intereses, ¿no? Y el gobierno interino en ese momento pagó esos intereses, dando plazo a que se preparara una estrategia judicial o estrategia de negociación frente a un eventual vencimiento de este bono 2020. En noviembre del año 2019 se da una licencia de protección de los activos de Citgo por 6 meses, de los activos de Citgo frente al bono 2020 y los acreedores del 2020. Es decir, ellos no podían ejercer su garantía frente a la cesación de pago hasta que se venciera esa licencia.
Lamentablemente, no se utilizó esa licencia para entrar en un proceso de negociación y porque lo que entendía en ese momento la estrategia de los abogados y de los abogados de PDVSA era que esa deuda, esa garantía era ilegal. La deuda era legítima, pero la garantía era ilegal. Y entraron directamente a demandar la nulidad del bono 2020. Bueno, ese bono, esa demanda, la perdieron. En estos momentos hay una apelación en la Corte de Apelaciones de Nueva York. No sabemos cómo va a salir eso. Lo que llama la atención es que la última licencia de protección a los bonistas 2020, en vez de ser de 6 meses, un año, como habían sido en fechas anteriores, esta vez solamente es de 3 meses. Esa última licencia de protección salió el 19 de abril pasado. Entonces, a la fecha de hoy quedan 60 días de protección y esperar, por supuesto, a la decisión de la Corte de Apelaciones. Si la Corte de Apelaciones no rechaza los argumentos de la República, pues los acreedores del bono 2020 van a poder, los tenedores del bono 2020 van a poder activar esa garantía e ir contra las acciones de PDVSA Holding, que son las que tienen el 100% de SIG. Esta licencia le quedan 60 días. Ojalá y se mantengan, se renueven esas licencias, pero si no se renuevan esas licencias, se van a tener que enfrentar a esa situación. Por último, tenemos el caso reciente, ahorita en marzo, una decisión del juez Stark de 4 acreedores, OIG, Huntington, ACL y Rusoro, teniendo sus acreencias contra la República, registraron estas decisiones en tribunales americanos y obtuvieron de el mencionado juez Stark una decisión donde se demuestra esta vez el alter ego, pero en este caso es por parte del gobierno interino. Hace un análisis muy extenso sobre el espejo que se crea entre Citgo, PDVSA y el gobierno interino, y hace un desarrollo muy contrario, por supuesto, a los intereses de la República, pero esa es la decisión. Repetimos, el alter ego no es una figura de derecho venezolano, pero sí llama la atención muchísimo todo este esquema de cómo se demuestra, cómo hay alter ego entre PDVSA, Citgo y la República, partiendo incluso desde un análisis de la Constitución de Venezuela, la composición accionaria, la referencia al uso de los recursos de PDVSA para sufragar intereses del gobierno. Y bueno, lamentablemente tenemos esa decisión. Esa decisión también está en apelación y si esa decisión es ratificada, pues estaríamos también en presencia de unos acreedores que van a buscar hacerse de las acciones de PDVSA Holding por el orden de los 2.5 millardos de dólares. Estas son las tres amenazas que hay en este momento. Estas son las 3 decisiones que lamentablemente nosotros tenemos que enfrentar. Decisiones, deudas originadas absolutamente en el gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Porque el caso de la deuda, la entrega como garantía de Citgo y de PDVSA Holding a los tenedores de los bonos 2020 es obra y gracia de Nicolás Maduro.